Bienvenidos a su sección favorita, la hora del miedo, el lugar donde el terror cobra vida. Aquí les traeremos las historias más aterradoras y escalofriantes que hayan escuchado jamás. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y estén muy alertas, porque tal vez, solo tal vez, tú seas el próximo protagonista de La Hora del Miedo. Hola, bienvenidos a su podcast Laberinto Mediático. El día de hoy en la sección La Hora del Miedo. El día de hoy me encuentro con Eduardo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Sí, y yo, Fernanda. Bien, el día de hoy les vamos a compartir unas historias que encontramos en la red social de Reddit. Y bueno, Eduardo, compártenos un poco sobre la red. Efectivamente, esta red social Reddit, yo he visto que platican de todos los temas, puede ser de amor, desamor. En este caso hicieron una pregunta de que compartían sus historias de terror que han ocurrido alrededor de México. Recopilamos algunas que vamos a estar leyendo y vamos a estar tratando de explicarlas o hacer comentarios así en general. Espero que les guste este programa. Cuando era niña, a veces dormía con mis abuelos. Y esta fue una de esas noches. Estaba durmiendo en medio de los dos. Todo estaba bien, pero de repente me estiraron de los pies muy fuerte y casi caía. Rápidamente me subí, no sé cómo explicarlo, y nuevamente me estiraron, pero esta vez logré agarrar a mi abuela y a mi abuelo con mis manos. Sintieron el movimiento hacia abajo, mi abuela despertó, y yo le conté que vi a alguien asomándose y que me habían estirado, como por una mujer. Mi abuela de inmediato se levantó, echó agua bendita y llamó a mi mamá. Me llevaron con una curandera, quien nos bañó y golpeó con hierbas. Desde que tengo memoria, soy bastante miedosa. Gracias a Dios, no ha pasado nada similar, pero sí he experimentado otras cosas un tanto extrañas. ¿Alguna vez tú has sentido algo similar? No, o sea, yo he sentido que se me sube el muerto, diría que en muchas ocasiones. Es esta parte que tal vez lo estás soñando, tal vez es real, estás como que abres los ojos y no te puedes mover. Entonces yo lo que hago, ya no me asusto y empiezo a rezar, empiezo a maldecir, ya me quiero mover y todo esto hasta que se me logra pasar. Como digo, esto es algo que lo bueno que se logró como evitar que siguiera pasando con esta bendición, que le hicieron una limpia. Sí, fue con una curandera. Con una curandera. Sí, afortunadamente dice que es de Monterrey esta persona que escribió esta historia de Reddit. Yo voy a leer a continuación, si te parece, claro, una historia más cortita. Y así vamos a estar intercalando historias. El esposo de mi hermana vivía entre un río y un panteón. También tenía una milpa detrás de la casa que era parte de su terreno. Me cuenta que a menudo sus tíos y sus padres se quedaban en el patio platicando y tomando café. Varias veces observaban bolas de fuego que brincaban entre los árboles del cerro. En ocasiones, estas luces llegaban a moverse entre sus cultivos y solo las miraban. Él dice que eran brujas y que en el cerro se veían árboles huecos y con marcas de quemadura. Fíjate que esto sí lo he escuchado constantemente en historias de paranormal que hemos estado viendo. Una de las explicaciones que dicen que las brujas se tienen que cubrir, creo que igual si estoy equivocado me gustaría que me hicieran saber, se tienen que cubrir con una piel de venado. Y así es como viajan. En la historia mexicana no viajan con escobas, sino que viajan en estas formas esféricas de fuego, de lumbre. Y es muy común que los pescadores y que las personas que viven en los cerros platiquen de estas historias. ¿No has escuchado tú a alguien que platique de esto o algo similar? Fíjate que yo he escuchado más en relación como a extraterrestres. Como que pudiera ser algún extraterrestre el cual anda orbitando por ahí y de pronto es como los avistamientos que se han pues encontrado, ¿no? Yo creo que ya que han filmado incluso en las redes y esas son como algunas de las explicaciones. Otros pues consideran que a veces son objetos como algún globo, cosas de ese tipo,
pero pues al final no tenemos la certeza de qué puede hacer. Dentro de un camión que regresaba a la Ciudad de México después de asistir a un raid en Boca del Río, junto con otras 20 o 30 personas. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche, transitando por la carretera de Jalapa, Ciudad de México. Como siempre, disfrutaba del paisaje mientras viajaba. De repente, algo llamó mi atención en un cerro a lo lejos. En la parte más alta, 3 luces formaban un triángulo de colores rojo, azul y verde. Al principio pensé que era el efecto del alcohol. Habíamos estado disfrutando con los demás en el rey. Así que le dije a mi novia, checa el cerro, ¿qué diablos es eso? Mi novia simplemente respondió, no mames, ¿qué es eso? De repente mis otros amigos también viendo lo mismo y el alboroto en el camión fue tal que el chofer decidió detenerse. Todos bajamos del camión y nos quedamos mirando esas 3 luces girando y moviéndose de derecha a izquierda sobre el cerro. De repente se juntaron y comenzaron a alejarse. Observamos cómo la luz trazó una trayectoria más rápida hacia la derecha para luego dar un giro brusco hacia el otro lado y desaparecer a toda velocidad en el cielo nocturno. Permanecimos en la carretera con la mirada de incredulidad, tratando de entender lo que acabamos de presenciar. Regresábamos al camión y continuamos nuestro camino. Hasta el día de hoy no sabemos lo que vimos. Esta es mi única historia paranormal. Mira, esta persona nos comparte que es lo único que ha podido contar al respecto, pero es como te decía, los avistamientos que han habido, o a lo mejor alguna persona propició algún tipo de incendio, no sabemos, bueno, y a lo mejor estas llamaradas pudieron ser, o sea, lo podemos explicar desde alguna forma científica, una forma ya un poco más paranormal, ¿no? De hecho hay muchas historias que de repente llegan como a ser investigadas, como para darle como una explicación. ¿Bien? Y tiene que ver más o menos con la historia que yo leí de las bolas de fuego, ¿no? Más o menos ¿Sí? es similar. Como dices tú, pueden ser bolas de fuego o pueden ser avistamientos ovni. Ahorita que ya existen los equipos celulares que se puede grabar de forma más inmediata, ha habido un aumento en este tipo de grabaciones, que pueden ser grabaciones reales o pueden ser editadas. Justo eso es lo que te iba a decir. A veces también en esta parte de querer dar de qué hablar, ¿no? Estos temas, de pronto sí hay gente que se da la tarea de editar como los videos y crear como evidencia falsa. Recuerdo una vez de un testimonio de un alien, se supone, que decían que había mucha controversia si era real, si no, se asociaba hasta a la zona que hay aquí en la zona 51, decían también. Ajá, Sí, sí. ajá. De pronto que tenían a este ser o que hay otras cosas ahí que uno ni siquiera se puede imaginar. Entonces, que de repente nos hacen cuestionarnos si realmente hay algo fuera de este planeta o hay otras cosas que realmente están aquí con nosotros conviviendo y nosotros pues ni siquiera dimensionamos. Sí, sería interesante después hacer un capítulo completo del Área 51 y hablar de todos estos avistamientos. Incluso, bueno, no es el tema, pero el gobierno de Estados Unidos, unos militares, acabaron de, hace meses, revelaron que sí, efectivamente han capturado seres que no son de ese planeta y tienen naves extraterrestres resguardadas también del ejército de los Estados Unidos. Entonces ya posteriormente estaríamos grabando un capítulo completo de este tema. Y a ver, yo voy a leer mi historia. No es mi historia. Vamos a leer la historia que pudimos rescatar de Reddit. Ya vas a tener tiempo para contar tu historia, ¿sí? Dice, voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando recién se casó, compró una casa que estaba justo al lado del panteón. Nunca imaginó lo que le sucedería allí. A los pocos días de haberse acomodado con muebles y sus pertenencias, comenzaron a ocurrirle cosas extrañas.
Mi tía tiene 9 hermanas, incluyendo a mi mamá, y como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella. La casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre había mucha gente, pero a veces se quedaba sola. Una noche, mientras estaba con otra tía, comenzó a escuchar pasos, risas y conversaciones como si hubiera una fiesta en el piso de abajo. No se asustó, pensó que todos habían llegado temprano a la fiesta. Al bajar, se dio cuenta que no había nadie. Aunque se sorprendió, no se asustó y volvió a acostarse. A medianoche, escuchó golpes en la puerta, pidió a otra tía que la acompañara y al abrir, no había nadie en la calle. Se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente, no contaron nada. Pensaron que podía ser una broma o algún borracho. Una de ellas se fue, dejando sola a mi tía, la dueña de la casa. Mientras lavaba los trastes, las cucharas y tenedores comenzaron a moverse solos. Asustada, subió a su cuarto y se quedó ahí un rato. Más tarde, salió al patio a lavar la ropa. Mientras lavaba a mano, escuchó una voz que venía de la dirección de un árbol, justo al lado del panteón. La voz le decía: "Shh, shh, Rosa, voltea. Rosa, voltea". Petrificada, sabiendo que no había nadie en la casa, corrió a esconderse en su cuarto. Cuando llegaron los demás por la tarde, mi tía les contó todo. Otros familiares admitieron haber experimentado cosas similares, aunque no tan intensas. Mi tía vivió meses en esa casa y finalmente la vendió. Tiempo después, los nuevos dueños derribaron la casa para construir una nueva. Al tumbar el árbol, encontraron una caja de madera llena de monedas de oro. Mi tía cree que los espíritus querían darle la caja, por eso la hablaron, pero nunca se atrevió a mirar hacia atrás. Fíjate que yo, escuchando esa historia, me recuerda mucho a estos lugares, no sé, a ustedes, de las escuelas que decían que eran panteones y de repente se escuchaban cosas, de repente también en los baños, que sobre todo decían que ahí era como donde siempre se sentían más como las vibras pesadas, como que ahí asustaban. Y también me acuerdo, de hecho voy a compartir una historia que tuvimos tú y yo. Una vez fuimos a un lugar de aquí de Colima, en la parte de Suchitlán, y en ese lugar estábamos ahí los dos y de repente se escucharon ruidos. Que aquí de pronto fue como, caray, ¿qué se está escuchando? Sí nos asustamos un poco. Y yo pensé, dije, a lo mejor es un animal, a lo mejor hay alguien por ahí, no sé. Pero después cómodamente de pronto ya es como, ¿y si no? ¿Y si es otra cosa? Entonces empezamos a pensar, ¿no será hasta un árbol? Ya en el mismo momento del susto y todo, dijimos, bueno, ok, yo creo que ya nos vamos. No sé si te acuerdas de Sí, ahí en la loma. en sí era un terreno, Sí. le dicen la loma porque está elevada, así es aquí en Comala. Comala es un municipio de Colima. Ajá. Y tiene pueblos, y en ese sí, pueblo estábamos nosotros, en Suchitlán. Y aquí, como en esta historia, nos hicieron Yo fui a luzar tantito no era tan noche, pero ya estaba oscurillo. Fui a luzar con el celular y no vi nada, porque está rodeado de puros potreros. Ya cuando empezamos a querernos bajar, nos vuelven a chitonear, así le dicen. Ahí fue cuando ya nos asustamos, incluso con la rapidez. Yo me resbalé en una escalinata y más el susto. Sí. Nos volvieron a hacer una tercera ocasión y ahí es cuando ya patitas para que las quiero y nos bajamos rápido. Aquí lo que me parece interesante es que todas aquellas personas que viven cerca de panteones, no sé si tú también lo puedas constatar, platican historias de terror, de suspenso, que vieron cosas, que se les aparecen cosas. Bueno, yo atribuyo a que el panteón es como una zona intermedia entre la vida, entre los vivos y entre los muertos. O sea, en el panteón es donde se quedan, por así decirlo, las energías de esas personas que ya se fueron, pero que por alguna razón
ya se fueron físicamente, pero no se quieren ir a su plano espiritual y continúan como buscando su cuerpo. Quieren atravesar el umbral del mundo de los vivos, pero a su vez los vivos buscan que estos seres, o más bien espíritus, no puedan atravesar el mundo de los vivos, y es por eso que colocamos veladoras, que hacemos rezos, para que estas personas puedan descansar y transitar al más allá o al cielo o como le quieran nombrar. Es curioso cómo en varias culturas, no solo en la mexicana, sino en diversas culturas, se ha este símbolo de la muerte, cómo se ha ritualizado, ¿no? Se han hecho ciertas ofrendas. En el caso de la cultura mexicana, como ya lo decías, ¿no? A lo mejor el ritual de las velas o los elementos como la sal, como el agua, el aserrín, o sea, ciertos elementos que tienen un simbolismo, un significado más profundo para darle como este acompañamiento al difunto que viene, nos visita, pero regresa, ¿no? Es como si vienes, pero hay un punto de regreso. Y que de repente hay esos espíritus que se han quedado atrapados en esta, por llamarlo así, dimensión, y que de pronto están penando. De hecho, me acordé ahorita de lo de las ánimas, de lo que te refería en algún momento una persona sobre las ánimas, y que puedes pedirle también a las ánimas y que te pueden hacer favores. Ponte cómodo y sigue escuchando La Hora del Miedo. En la religión católica se usa pedirles cosas a las ánimas benditas del purgatorio, que como referíamos son espíritus que tienen pendientes, ya sea porque en vida hicieron cosas malas o por alguna razón no pueden transitar al más allá, no pueden irse al cielo o al infierno o con Dios. Y entonces estas ánimas están esperando que los vivos les pidan favores. Como por ejemplo, una vez yo sí, a mí me pasó y ya no lo volví a hacer porque sí me dio miedo. Estábamos esperando taxi. Habíamos ido a misa y me comentaron, pídele a las almas benditas del purgatorio que te manden un taxi. Entonces yo en jugarreta empecé ánimas benditas del purgatorio, quiero que me manden un taxi. Era una zona, no traíamos vehículo, porque habíamos acompañado a otra persona. Era una zona que sí estaba sola, se pone sola, es una colonia. Y como a los menos de 10 segundos llegó un taxi. Entonces me dio miedo porque esta ánima, o fue la casualidad, me mandó ese taxi. Entonces ya desde entonces ya no... Y aparte yo soy muy miedoso con el tema paranormal, o sea, por supuesto que no quisiera que se me apareciera un fantasma, ni ninguna energía, ni que me aventaran cosas. Pero, refiriendo a la cultura mexicana del 1 y 2 de noviembre, los vivos están en constante lucha contra los muertos, y los muertos constante lucha contra los vivos, unos queriendo que no pasen y otros queriendo pasar a plano carnal, otros queriendo que el plano espiritual no atraviese esta tercera dimensión. Pero solamente en 2 días de la cultura mexicana les damos permiso, por así decirlo, a estas ánimas de que atraviesen ese umbral del más allá y puedan venir a disfrutar los placeres del mundo carnal, como es cuando ponemos ofrendas como agua, como comida, los dulces o la cerveza, lo que les gustaba a nuestros santos difuntos. Pero posterior a esos días ya no queremos que estén aquí, porque ya nos da como un cierto temor de que vaya a pasar, que se nos vayan a hacer presentes, nos vayan a mover algo. Entonces es cuando ya, ¿sabes qué? Ponemos velas, rezamos para que se devuelvan a su plano espiritual. Ahorita que recuerdo también que en las ofrendas de pronto hay muchos testimonios que yo he escuchado, que de pronto es cuando quitas la ofrenda, ya sea una bebida, en este caso que tenga sabor, o un alimento que también tenga sabor, se le quita. Tú no sé si tú has escuchado eso. ¿Se disminuye o se quita el sabor? Se quita el sabor.
Posiblemente sí, es que hay muchas cosas que no entendemos y seríamos muy arrogantes al presuponer o al suponer que esas cosas no pasan. Yo soy muy escéptico, yo creo en todo y a la vez pregunto todo, porque desconozco muchas cosas y más con los temas paranormales, espirituales, pues es algo que no vamos a terminar de entender. ¿Quién sigue esto? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. A ver. Creo que sí. A ver, vamos a checar. Hace unos 4 años estaba dormido y por alguna razón dormí de manera diferente en esa ocasión. Lo diferente era que mis pies estaban hacia la pared y no como regularmente duermo. Me despertó un tirón en los pies y me desperté. Sorprendido, pensaba que fue esa especie de vértigo que a veces nos hace despertar. Mi habitación era muy oscura y la única luz encendida provenía del cargador del teléfono. Me acomodé del lado para volver a dormir y frente a mí quedaba una televisión que reflejaba un poco de luz tenue de iluminación. Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y mirando hacia el frente cuando en el reflejo de la televisión vi una sombra que se levantaba lentamente y al parecer estaba recostada detrás de mí. Bajaba de la cama lentamente para no molestarme y salía de la habitación. Todo esto al parecer con mucho cuidado de no hacer ruido. Me quedé en shock por lo que acababa de ver. Unos minutos después me levanté y fui a la sala y esa noche no volví a dormir. Fíjense que este tema, volvemos al tema de las sombras, es muy común que pase. Yo he escuchado historias de gente que manifiesta que mientras estaba dormido escuchó pasos, pero pasos muy significativos como los que puede ser de un abuelo que usaba guaraches, o el olor de una abuela, o el olor de una persona especial, que rondan en el cuarto cuando estamos dormidos, o incluso van más allá, estas sombras, estos entes, que pueden ser nuestros mismos familiares, que cuando estamos dormidos, acostados, se siente como tu cama, como si se sentara alguien y hiciera el movimiento hacia abajo. Entonces tú sientes que alguien está sentado sobre tus pies o en la misma cama. Y sí ha sido muy común yo escucharlo. No solamente en esta historia, hay muchas personas que me han platicado ese tipo de historias, como que su familia viene a despedirse o los viene a visitar, pero específicamente tanto el vivo reconoce la presencia del espíritu por alguna particularidad, ya sea olor o sonido de su caminar. No sé si tú has escuchado algo así o te ha pasado. Sí he sentido la sensación de la cama, que de repente se siente como que alguien se sienta. No, en ese entonces, cuando lo sentía recurrentemente, no pensaba como que fuera una ánima, un espíritu, algo, solamente sí, de pronto para mí era curioso, como, caray, pues, en ese momento no lo cuestionaba tanto. ¿Pero tú pensabas que era alguien conocido o solamente pasaba ese efecto? Pasaba ese efecto, o sea, pasaba esa situación y sí pues claro que me sacaba de onda porque decía, ¿qué es lo que está pasando? Pero no es que lo atribuyera que era como algo en especial, no, a lo mejor es alguien que se vino a sentar. Lo que sí también he escuchado de pronto que escuchan de una cierta persona, no sé, ya sea viva o fallecida, pronto que escuchan su nombre o que les llaman, eso sí lo he escuchado en varias personas que me lo han platicado y de pronto es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, ya sea vivo o fallecido, que pueda pasar esos eventos o esos sucesos? ¿O es una creación de tu propia mente que de pronto, al estar tan familiarizado con una cierta situación, de pronto pasa y lo asocias a algo como paranormal, ¿no? ¿Y tú no podrías enlazar eso que dices con el famoso sexto sentido? Es decir, que sea como hasta un don con lo que hablaban. Más que un don, presentimiento, pero como de que sabes que algo le va a pasar a la persona. A una persona. Bueno, ya hablaríamos como por ejemplo también de
estos presagios funestos, que de pronto y a lo mejor también en algunas culturas, el hecho de ver a un animal que muere y de repente recibir muy cercana una noticia de que alguien falleció, es porque te estaba avisando que esa persona se iba a morir. Entonces, nosotros de pronto queremos darle una explicación a ciertas cosas que a veces no la tienen, o asociamos de pronto también una cierta situación o evento a otra cosa que nos lo explique. Es decir, a lo mejor murió ese animal, me avisó, o realmente no sabemos si tiene la relación o no. Digo, ahí, ¿quién podría asegurarlo? Como decías hace un momento, yo creo en todo, porque al final, ¿quién me puede decir que sí o no? Digo, sí. En lo que compartías hace un momento. No sé si a ti te ha pasado algo similar. Pues creo que sí. Sí, yo narraba en otro La Hora del Miedo, creo que en la quinta. Esta es la sexta. Vivíamos en Mérida, vivimos un año. Yo antes fumaba, entonces me iba a comprar mis cigarros sueltos al jardín principal de Mérida. Y mientras iba fumando mi cigarro, vi como sobre un tope se posó una paloma y ya yo seguí caminando y de reojo vi como un taxi pasó y nomás vi que volaron las plumas. Ya en la tarde, cuando yo me regresé a mi trabajo, estaba en mi hora de comida. Ya en la tarde, al salir, me entero, no me acuerdo si tú o mi mamá me mandó que acaba de fallecer mi abuela. Entonces, esto no tiene que ver con el sexto sentido, pero sí tiene que ver como una interconexión entre nuestras familias, seres queridos, amigos, conocidos, que podamos lograr tener, que no podemos entender. Porque, o sea, yo sí lo asocio que era una señal de que iba a pasar algo. En ese momento no lo entendí, pero ya después lo logré asociar. Y en este caso del sexto sentido, no necesariamente que te anuncie la muerte de alguien, pero sí que tal vez escuches tu nombre, no sé, que te lo está diciendo tu mamá. Dices, está raro, escuché a mi mamá que me habló, pero pues yo ni siquiera vivo ya en la casa. Y te das cuenta que a lo mejor tu mamá se cayó o está enferma o algún familiar. Entonces, en otro capítulo también nos gustaría hablar del sexto sentido, de qué más era, como la interconexión, la latiz. Es lo que les iba a comentar también, que lo que decía Jacobo Greenberg, ¿no? Uh-huh. Como de estas conexiones o de esta relación colectiva que tenemos, de pronto también como la telepatía, uh-huh, o todo este contenido que de pronto, aunque estés a la distancia, puedes como comunicarte, ¿no? Entonces, igual en algún punto sí sería bueno como platicar un poquito más del tema para profundizarlo y a lo mejor relacionarlo con estas historias o con algunos otros eventos que nos hagan llegar. Igual también tenemos la red social, o también que nosotros investiguemos como lo hicimos ahorita en red. Sí, de hecho en otros capítulos hemos leído historias que nos mandan directamente a ustedes. Y en este caso tratamos de buscar en esta plataforma en Reddit. Voy a leer a continuación otra historia. Cuando tenía como 3 y 4 años de edad, me gustaba jugar solo. Bueno, eso decía mi mamá. Siempre me escuchaba platicando con alguien y cuando me preguntaba quién era, le decía que era mi amigo de huesitos. En una ocasión bajé llorando de la azotea y mi mamá preguntó qué me pasaba. Le respondí que mi amigo de huesos me quería empujar o quería que brincara de la azotea. Ella se asustó y subió a la azotea a gritar que me dejara en paz, que no lo quería ver en mi casa. Dejé de verlo y unos días más tarde, el hijo de una señora a unas cuantas cuadras de la casa se ahogó mientras se lavaba las manos en un estanque de agua. Pues está rara esta presencia y más que lo manifestaba como si fuera alguien, como un esqueleto. Aparte del niño, no sé, cuando estamos niños como que no nos han inculcado como el miedo a ciertas cosas. Porque, por ejemplo, ahorita de adultos, si se me aparece un esqueleto, pues a mí me daría miedo, ni siquiera entablaría algún tipo de conversación. De hecho, los que dicen
ya en algunas opiniones que los niños son más sensibles como a ver ciertas cosas, a oír ciertas cosas o incluso como a relacionarse con Ajá. espíritus o frecuencias. Dicen que cuando nacemos tenemos nuestro campo sensorial al máximo, podemos escuchar y ver cosas que posteriormente pues, se nos son negadas. Como este caso de los amigos imaginarios es muy común. Yo creo que no tuve, pero sí es muy común que los niños tengan amigos imaginarios. O no lo recuerdo. Ajá, o no lo recuerdo. Posiblemente sea un rasgo psicológico en el que te sientes solo, a lo mejor no tienes otro hermano y tú creas como una visión, una exterioridad de ti para poder jugar, o posiblemente sí sea un ente que pueda, que al ver que tu campo sensorial está más abierto, se acerque a ti para hacer plática y para jugar. Eso no lo vamos a ver, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, incluso hay películas, hay no tengo el nombre ahorita, sale un niño y entabla una relación con una persona que creía estar viva, pero en realidad estaba muerta. El niño sí veía espíritus. ¿Ese es tu sentido? Ajá. Ah, ok. Ajá. Y al final pues se da cuenta, ¿no? Que en realidad pues estaba muerto la persona. El muerto creía que estaba vivo y el niño ya sabía que era un muerto, pero no sé qué es. Dice la persona que le sucedió cuando tenía 14 años. Una noche me quedé más tiempo jugando en la computadora. La verdad no recuerdo la hora exacta. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única iluminación provenía del brillo de la computadora. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurrió levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba hasta el techo. La sombra era de color negro, o al menos eso me pareció, ya que no había suficiente iluminación. Su forma parecía la del típico fantasma cubierto de una sábana. Siempre he sido algo escéptica respecto a esas cosas paranormales, así que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Volví a mirar la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real, pero al volver a mirar la sombra seguía ahí. Esto sucedió varias veces. Cada vez que volteaba esperaba que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así que pasaron unos 40 minutos. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milisegundos y estas desaparecen. No sabía qué hacer. La sombra simplemente permanecía allí y sin moverse, en una distancia aproximadamente de 2 metros de mí, y lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama para taparme con las sábanas. Estuve ahí un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba a mi lado. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final logré quedarme dormida, y a la mañana siguiente simplemente ya no había nada. Después de varios años sigo sin encontrar una explicación lógica a lo que vi. Si algunos de ustedes tienen alguna explicación racional, me gustaría que me lo comentaran. Entonces esto es similar al tema de las sombras. Ajá. Aquí lo raro es que esta sombra ni no tenía miedo tampoco, ¿eh? Por lo regular, cuando uno manifiesta un fantasma o una sombra, tú al percibirlo, esta sombra se va, pero esta sombra se quedó ahí. Ajá. Lo curioso es que persistió, aunque fue vista y estuvo cerca, pero no le hizo nada, no, digo, sí, no, a lo mejor no nos estuviera contando. Y cómo hemos hecho como un vínculo con nuestras sábanas. No sé, yo también cuando siento así como algún tipo de miedo, siento algún tipo de como sensación como terrorífica o como lo quieran nombrar, lo primero que hago es cubrirme todo el cuerpo. Es curioso, es algo a nivel psicológico, porque desde que somos pequeños de pronto sentimos esa seguridad, ¿no? Tenemos un temor, nos tapamos, como si la sábana fuera a ser como un protector, ¿no? O incluso de adultos, ya lo compartes tú, pero también de adultos a veces hay ciertas cosas a nivel psicológico que hacemos
como esa persona que se decía, ¿no? Todo, o sea, no es más que una parte de mi imaginación, todo esto, pero a veces si vas en alguna cosa, por ejemplo, a lo mejor un avión, en donde tienes temor, haces algo, un tipo como ritual o algo que te haga sentir esa seguridad, como para que no crees como este miedo y de pronto sea como, o te pase una crisis de ansiedad o de pánico, entonces creas como algo que te ate, ¿no? Una protección. Ajá, sí. Sí, podría ser cuando, no sé, algún llaverito, peluche que tuviste en la infancia, o aún cuando estaba uno adulto lo sigues conservando, que te da como cierto tipo de seguridad. Ajá. Yo voy a leer lo que sería nuestra última historia que pudimos rescatar de estos hilos de Reddit. Hace 1 año y medio estábamos en casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, exactamente 4. Éramos los únicos presentes en la casa. Estábamos esperando a que llegara el hermano de uno de nuestros amigos. Así seríamos 5 personas en total. Nos encontramos en el patio trasero conversando y escuchando música. Alrededor de las 3 de la mañana, notamos que se encendió la luz del cuarto del hermano de nuestro amigo. Supimos que ya había llegado y que había subido a su cuarto para cambiarse o dejar sus cosas en el baño, pensando que luego bajaría para unirse a nosotros. Los cuartos y las ventanas daban al patio donde nos encontrábamos, así que vimos la luz encenderse y su silueta. Todos pensamos que era él, sin embargo, nunca bajó. Después de un rato, alrededor de las 5 de la mañana, decidimos irnos a dormir, pensando que su hermano se había quedado dormido. Cuando nos despertamos alrededor del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Aún creíamos que su hermano seguía durmiendo, asumiendo que ya había llegado. Al tocarle y abrir su cuarto, nos impactó un olor desagradable, como a basura descompuesta, algo extraño. Sorprendentemente, no encontramos a nadie. Le enviamos mensajes por WhatsApp, pero no respondía. Al llamar, escuchamos el sonido del teléfono y al buscarlo lo encontramos debajo de su cama en una caja negra con muchas plumas de ave, posiblemente de un gallo o una gallina. Al revisar su teléfono, descubrimos fotos tomadas desde la ventana mientras estábamos tomando en la madrugada. Luego recibimos una llamada informándonos que su hermano estaba en el hospital desde un día anterior debido a un accidente que tuvo, aunque no fue grave. Además, él nunca tuvo consigo el celular en ese momento. Ay, caray. Esta historia sí está... Creo que la historia más... Bueno, todas son de terror, pero esta, aparte de terrorífica, pues sí, está alucinante que otra persona posiblemente... Bueno, voy a dar una interpretación a lo mejor. Esta persona tuvo el accidente, en el accidente dejó su celular y otra persona, o otro ente, se trajo consigo el aparato móvil, entró a la casa por alguna razón y estuvo tomando fotos. Lo raro es esta cosa, esta caja negra con muchas plumas de ave. Ay, eso sí, a mí se me hace, aparte de terrorífico, pues espeluznante, ¿no? Macabro, no sé qué piensas tú. La razón es por qué traer una caja. Eso es lo curioso, o sea, el simbolismo, por qué una... Cuando hacen ciertas escenas, de pronto usan como al gallo negro, al gallo negro, a ciertos animales que ya sabemos que son como simbólicos, ¿no? La lechuza, o el búho, la gallina, o los pájaros negros, o el gato negro, o bueno, otros, ¿no? Pero cómo hacer alusión precisamente a esa caja, ¿cuál sería el sentido, no? O sea, y además, ¿qué cosa era? Pues aquí podemos ver que el muchacho no era. Entonces, ¿qué ente agarró el celular? ¿Supo dónde vivían? Se trajo esa cosa espeluznante consigo y tomó fotos. Sí, creo que esto aparte de dar miedo,
pues es algo más allá de que no podemos entender. Ujú. Ya para finalizar, ¿te gustaría decir algún comentario? Bueno, yo creo que para finalizar a esto, me gustaría invitarlos. Yo creo que si tienen alguna historia o algún comentario, incluso de lo que compartimos el día de hoy. Alguien nos decía en una de sus historias que quería encontrar una explicación lógica como a lo que le había sucedido. Igual, si alguien quiera compartir algo, están las redes sociales. No sé si quieres compartirles. Nos pueden mandar sus historias por las siguientes redes sociales. Es Spotify, YouTube, Facebook, por correo electrónico que es laberintomediático@gmail.com y TikTok. Igual, podcast Laberinto Mediático, todas son igual, podcast Laberinto Mediático. Y ahí nos pueden mandar sus historias. En este caso, para la sección del miedo, pues son historias paranormales. O si nos quieren mandar comentarios para otro tipo de programas, que sí tenemos otra sección, que es de programas más analíticos, que vamos a estar subiendo posteriormente. También nos pueden hacer llegar sus opiniones o sus sugerencias. Sí, alguna duda que tengan o alguna pregunta que quisieran que se investigara un poquito más para poder dar otra perspectiva, igual ahí nos pueden hacer las sugerencias o comentarios. Pues por nuestra parte ha sido todo. Así es, pues agradecerles y bueno, les esperamos en otra ocasión en su podcast Laberinto Mediático en la sección La Hora del Miedo.